¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Entramos con muchísima energía hoy porque, la verdad, el tema que tenemos sobre la mesa es una auténtica sacudida mental. Hola, ¿qué tal? Sí, es un tema que te deja pensando muchísimo. Definitivamente. Y bueno, para quienes nos escuchan, nuestra misión en esta inmersión profunda es explorar cómo un texto antiguo, o sea, de hace miles de años, aborda temas que resultan ser increíblemente universales. Temas que vemos en las noticias todos los días prácticamente. Exacto. Hablamos de la responsabilidad extrema del liderazgo, la hipocresía, la moralidad y, por supuesto, las consecuencias inevitables de nuestras acciones. Así es. Hoy nos sumergimos en un documento de estudio teológico y exegético. Se titula, y cito, 05 Oseas 5 Juicios sobre las columnas. Y vale la pena aclarar para quienes no usan la palabra exegético muy seguido, que la exégesis básicamente significa escarbar en el texto original. Ajá, meterse a la historia. Exacto, a la historia y su gramática, para extraer su significado real, sin meterle nuestras propias ideas modernas. Es un análisis muy objetivo. Es una distinción súper importante. Y antes de avanzar, para poner un poco de contexto visual, quiero mencionar un detalle muy interesante de la fuente que estamos analizando. Claro, ¿el emblema? Sí, fíjate que el documento lleva el emblema de Torre Fuerte Iglesia Bautista. Y es un logotipo muy particular. Ilustra una torre, casi como un castillo azul, sólidamente erigido justo sobre una Biblia abierta. Es una imagen fuerte. Muy fuerte. Comunica muchísima firmeza, cimientos inamovibles, lo cual contrasta de una manera casi poética con lo que vamos a discutir, porque el texto de Oseas habla precisamente de qué pasa cuando los cimientos y las estructuras de una nación entera se empiezan a podrir. Se empiezan a desmoronar por completo. Así que, vamos a desempacar esto. En este documento se menciona que el capítulo 4 de este libro de Oseas funcionó como una especie de diagnóstico médico. Sí, como un análisis de los síntomas. Pero el capítulo 5, que es nuestro foco de hoy, es la sentencia y el llamado de alerta. ¿Por qué el cambio de tono tan drástico entre un capítulo y otro? Pues el tono sube de nivel de una manera dramática por una razón estructural muy específica. Esta advertencia no va dirigida a la población general de manera abstracta. Va apuntando directamente a lo que el documento llama las columnas de la sociedad de aquella época. Las columnas. Exacto. El análisis especifica que estas columnas eran 3 grupos principales: los sacerdotes, los líderes políticos y la casa real. O sea, el poder religioso, el civil y la monarquía. Quienes tenían la obligación absoluta de proteger, instruir y guiar al pueblo. La premisa sociológica que plantea el autor aquí es que cuando la corrupción llega a la cabeza, cuando las columnas principales de un edificio se tuercen, toda la estructura colapsa. Y se viene abajo. Y los escombros caen inevitablemente sobre la familia, sobre los ciudadanos más vulnerables. Es una imagen pesadísima. Un edificio cayendo sobre sus propios habitantes. Y el documento arranca hablando de lo que cataloga como la trampa de la religión sin poder. Un concepto muy interesante. Sí, y utiliza una metáfora geográfica para ilustrar esto. El autor menciona 2 lugares muy específicos, Mizpa y Tabor. Yo, la verdad, no soy experta en geografía del Medio Oriente antiguo, así que, ¿por qué el autor se detiene a analizar estos 2 lugares en particular para hablar de liderazgo? Mira, es una excelente pregunta, y es la clave para entender todo el argumento del texto. Mizpa y Tabor eran montañas altas. Prominencias geográficas extremadamente visibles desde cualquier punto de la región. El documento explica que históricamente, en lugar de ser lugares de refugio, se habían convertido en centros de idolatría y corrupción. Entonces, ¿hace una analogía visual? Una analogía brillante con los líderes. Un líder, ya sea un padre de familia, la directora de una empresa, un funcionario público, es alguien que está parado en la cima del Tabor. Está a la vista de todos. Exactamente. Su función, por definición, debería ser la de un puente. Alguien que facilita el terreno y guía a otros de manera segura. Lo fascinante es que eso tiene todo el sentido del mundo. Pero el documento dice que en lugar de ser puentes, cavaron hoyos. Lo fascinante aquí es como el documento señala que la acusación principal de este texto antiguo es que estos líderes en lugares visibles se convirtieron en trampas, en redes para atrapar pájaros. ¡Wow!
Exigían una alta moralidad en público, daban discursos hermosos sobre ética, pero vivían en la deshonestidad y el engaño a puerta cerrada. Una doble vida. Y el análisis del autor es que ese tipo de doble vida convierte al líder en una trampa literal para las personas que lo rodean. El líder termina empujando a la gente hacia el abismo de cinismo que él mismo creó. Y es ahí, justo allí, donde el documento lanza una cita textual que de verdad me dejó pensando un buen rato. Es de esas frases que uno quiere enmarcar. Sí, exactamente a cuál te refieres. Dice así: la hipocresía religiosa es la fábrica más grande de ateos. Impresionante. Es una afirmación poderosísima. ¿Lo es? Porque no es un debate filosófico o los avances científicos. El texto argumenta que es la hipocresía de quienes dicen representar lo divino lo que termina destruyendo la fe de los demás. Es una observación psicológica sumamente aguda si lo pensamos bien. Analicémoslo desde la perspectiva del comportamiento humano. A ver. Cuando alguien observa a una figura de autoridad moral en la cima de la montaña y luego descubre que esa persona vive en la corrupción financiera o que maltrata a sus empleados mientras predica sobre el amor al prójimo, el impacto es devastador. Hay una fractura brutal. La decepción no solo rompe la confianza en ese individuo en particular, sino que hace un cortocircuito en todo el sistema de valores que esa persona representaba. Por eso el autor subraya eso de que están cazando almas para la destrucción. Exacto. El daño colateral de un líder hipócrita es un efecto dominó. Arrasa con la credibilidad de toda una institución. Y esto nos empuja a la siguiente fase del diagnóstico que hace el documento, que se vuelve bastante oscura. Aborda lo que el autor llama adoradores ciegos. Un tema complejo. Y menciona una frase del texto original de Oseas que el propio estudio cataloga como la más triste del capítulo. La frase es muy breve. No piensan volver a su Dios. Y lo que me llamó muchísimo la atención es la distinción que hace el documento. Sobre la capacidad versus la voluntad. Justo eso. No dice que estas personas sean incapaces de cambiar. No es un problema de capacidad mental. Es una falta total de voluntad. El documento profundiza de una manera muy interesante en la psicología detrás de esta negativa a cambiar. Para explicar este fenómeno, hace una conexión transversal con otro texto antiguo. ¿Romanos? Sí, Romanos 1:28, donde se utiliza el concepto de una mente reprobada. El análisis desmitifica la idea del error ético. Describe la transgresión no como un tropiezo aislado de un martes por la tarde, sino como algo constante. Como un estado mental progresivo. El documento explica que cuando alguien juega con una transgresión moral durante mucho tiempo, ocurre un proceso de adaptación psicológica. Te vas acostumbrando. Al principio, existe la culpa. La conciencia manda señales de alerta, pero con la repetición constante y metódica, esa conciencia se cauteriza. Pausa ahí un segundo, porque el término conciencia cauterizada suena muy teológico. Si intentamos aterrizar eso al día a día, ¿cómo se ve una mente reprobada o cauterizada en la vida real, fuera de un texto milenario? Bueno, imaginemos el mundo corporativo actual. Pensemos en alguien que maquilla un reporte de gastos por primera vez para quedarse con $100 que no le corresponden. Esa persona va a estar aterrorizada. Esa primera noche probablemente no pueda dormir, sienta ansiedad, un miedo terrible a ser descubierto. Su conciencia está viva. Claro. Pero si lo hace cada semana durante 5 años, llega un punto donde robar cientos de miles de dólares ya no le genera ni un parpadeo. Es más, hasta siente que se lo merece. Ya es parte de su normalidad. Esa es la metáfora médica de la cauterización que aborda el documento. Cuando uno se quema la piel tantas veces en el mismo lugar, los nervios mueren. Se pierde la sensibilidad por completo. Ya no hay registro de calor ni de dolor. O sea, el error deja de ser una acción externa y se convierte en la identidad misma de la persona. El documento lo plantea tal cual. El texto original de Oseas habla de un espíritu de fornicación que el autor interpreta como una prostitución moral que ciega el entendimiento. Es llegar a un nivel donde la persona simplemente sella sus propios oídos desde adentro. No es que la divinidad dicte un decreto cerrando la puerta, es que la mente humana, por pura costumbre de evadir la verdad, ha bloqueado cualquier carretera de retorno. Y el documento aborda una excusa que sinceramente se escucha todo el tiempo en nuestra cultura moderna. Uy, sí. Es esa falsa premisa, ese comodín argumentativo que mucha gente tira sobre la mesa cuando se ve confrontada con el daño que ha causado. Bueno, al final del día, Dios conoce mi corazón. La clásica frase para evadir. Se usa casi como una tarjeta para salir de la cárcel gratis en el Monopoly.
Pero el análisis que hace la fuente le da la vuelta por completo a esa frase. Totalmente. Dice que la respuesta divina a esa excusa, basándose en el versículo 3 de Oseas, es básicamente, sí, claro que lo conozco, y por eso hay un problema enorme. Es una ironía tremenda la que expone el autor. A menudo esa frase de «Dios conoce mi corazón» se utiliza para insinuar que en el fondo existen buenas intenciones, a pesar de que las acciones externas sean completamente destructivas. Como si la intención borrara el hecho. Pero el texto argumenta que la deidad ve precisamente esa oscuridad escondida, esa manipulación que la persona prefiere no admitir ni en el espejo. Viven engañados. Viven bajo la ilusión de que pueden proyectar una imagen de luz en público, mientras cultivan una vida de engaño en privado. El documento es tajante en este punto. La divinidad conoce íntimamente a estas personas, y precisamente por lo que ve en ese corazón, no hay manera de justificar sus actos. Qué confrontativo. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, la parte de las soluciones. Exacto, porque llegábamos a la parte de las soluciones que esta misma gente, ya con la conciencia cauterizada, intentaba implementar para limpiar su historial. Un espectáculo visual impresionante. El documento nos pinta una escena que parece sacada de una película épica. Habla de la fiesta religiosa sin Dios, basándose en Oseas 5.6. Ajá. Imaginemos el cuadro. Multitudes llegando a los templos con lo mejor de su ganado. Hablamos de las mejores ovejas, vacas impecables. Haciendo muchísimo ruido. Sí, contratando músicos, gastando una cantidad absurda de recursos, tiempo y esfuerzo en sacrificios monumentales. Era un espectáculo digno de verse. Pero el texto dice que iban en busca de la deidad. Y cito, no le hallarán. Se apartó de ellos. Un rechazo total. ¿Todo ese despliegue de energía para encontrarse con una puerta cerrada con candado? ¿Por qué? El autor responde a esa pregunta haciendo una radiografía de las motivaciones humanas. Explica que la multitud buscaba los beneficios de la religión. El favor cósmico. Querían que les fuera bien en las cosechas y en la guerra, pero no tenían el menor interés en la santidad, la ética o la transformación de su carácter. Querían comprar una póliza de seguro para su tranquilidad. Y el concepto central que subraya el texto aquí es uno muy terrenal, el soborno. Exacto. El documento plantea que la deidad retratada en este texto no funciona como un juez corrupto, no acepta sobornos. Es como tratar de payar una multa de tránsito gigantesca por adelantado para que la policía te deje seguir manejando a exceso de velocidad en una zona escolar. No. Una excelente analogía. Pagar para tener el derecho a seguir destruyendo. Encaja a la perfección. El texto argumenta con mucha fuerza teológica que ninguna cantidad de activismo religioso, ninguna ofrenda monetaria, ningún edificio espectacular construido en el nombre de Dios puede servir como moneda de cambio para reemplazar la obediencia genuina. Y la integridad. El autor lo resume diciendo, Dios no quiere tus vacas, quiere tu corazón. Es la futilidad absoluta de intentar calmar la ansiedad existencial con rituales mientras se sigue pisoteando al prójimo deliberadamente. El documento afirma que lo divino simplemente se esconde de esa clase de espectáculos vacíos. Y hablando de pisotear al prójimo, el documento hace una transición hacia un concepto que me pareció fascinante, sobre todo por su peso histórico. Lo titula El crimen de mover los linderos. Un tema económico y ético crucial. Y para explicarlo, cita una antigua ley del Medio Oriente, específicamente de Deuteronomio 27:17. A ver, para entender la gravedad de esto, ¿qué implicaba exactamente mover un lindero en una sociedad agraria de hace miles de años? Hay que entender el contexto de supervivencia de esa época. En una sociedad puramente agraria, la tierra no era solo un bien raíz. Era la vida misma. Era la fuente de vida, la herencia familiar y la única garantía de que las futuras generaciones no murieran de hambre. Los límites entre la propiedad de una familia y otra se marcaban con piedras, los famosos linderos. Ajá. Mover esa piedra un par de metros hacia el terreno del vecino durante la oscuridad de la noche era considerado un crimen gravísimo. Porque no era un simple robo. Estaba bajo maldición severa porque equivalía a robarle la comida y el futuro a la descendencia de otra familia, centímetro a centímetro de manera cobarde. O sea, un robo invisible a cámara lenta. ¿Y cómo conecta el autor del estudio esta vieja ley agrícola con los príncipes y los líderes mencionados en Oseas? Si conectamos esto con el panorama general, el autor toma esta prohibición y la eleva magistralmente a una advertencia sobre la ética. Señala que los príncipes de Judá,
los líderes políticos, actuaban exactamente como aquellos ladrones nocturnos, pero con los principios de la nación. ¡Wow! Y el documento argumenta que es un patrón humano que se repite constantemente. Hoy en día vemos exactamente la misma mecánica, figuras de autoridad moviendo los límites éticos en el mundo corporativo o gubernamental. Es ese deslizamiento gradual del que hablábamos. Empezar diciendo, bueno, solo por esta vez voy a maquillar estos números para que aprueben presupuesto, o solo por esta vez voy a firmar este contrato que tiene un claro conflicto de interés porque total, todos lo hacen. Así empieza. Y de repente, el lindero de lo que es legal o moral ya está a kilómetros de donde empezó. Y el análisis no se detiene solo en las finanzas o la política. El documento también aborda cómo se mueven los límites de la moralidad intrínseca. Redefiniendo los conceptos. Exacto, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo para acomodar agendas personales. La consecuencia que establece el texto antiguo para esta acción de desdibujar la realidad a conveniencia es brutal. ¿Qué dice el texto? El texto dice que como respuesta a ese abuso, la ira o el juicio será derramado como agua. Es la imagen de una represa que se rompe, una inundación de consecuencias inevitables por haber alterado las reglas fundamentales que sostienen a una sociedad. Una represa que se rompe arrasa con lo que encuentra a su paso, y esa idea de las fuerzas incontrolables nos lleva directamente a la penúltima sección del documento que, en lo personal, me atrapó muchísimo por las metáforas de la naturaleza que utiliza. Son muy vívidas. El autor habla de las dos fases de la disciplina, o de cómo se manifiestan las consecuencias cuando hay persistencia en la corrupción. Se basa en los versículos 12 y 14 del capítulo 5, y usa a dos animales que no podrían ser más opuestos, la polilla y el león. Es una dualidad literaria y teológica muy profunda. Vamos a desglosar primero el juicio de la polilla. El texto original dice, en voz de la deidad, yo seré como polilla. Y quien haya lidiado con polillas sabe que es un proceso silencioso y lento. Apenas perceptible en sus etapas iniciales. El documento describe esta fase como esa enfermedad misteriosa en las finanzas de una empresa que nunca termina de cuadrar. O ese desgaste gradual en la comunicación de un matrimonio. Exactamente, esa erosión de la paz mental que avanza sin hacer ruido. Es como sacar el abrigo favorito del closet cuando llega el invierno. Un abrigo que parecía estar en perfecto estado y de repente vemos que está lleno de agujeros. Y uno nunca se dio cuenta de en qué momento preciso ocurrió la destrucción. Una excelente forma de visualizarlo. Pero, a ver, detengámonos aquí un segundo desde la perspectiva analítica. ¿No es un poco peligroso atribuir cualquier mala racha económica, un despido laboral o una crisis de pareja a un juicio de la polilla? ¿Cómo diferencia el documento entre las dificultades normales de la vida y este concepto de disciplina divina? Es una distinción fundamental, y qué bueno que la mencionas, porque el documento la maneja con cuidado. El análisis exegético no propone que cada desgracia en la vida es un castigo. Claro. La diferencia radica en el contexto del comportamiento. La polilla entra en acción cuando hay una persistencia consciente en el error. Cuando hay conocimiento del daño. Es decir, cuando la persona sabe que está cometiendo fraude o sabe que está viviendo en hipocresía y de repente nota que sus estructuras de seguridad comienzan a debilitarse inexplicablemente. Una advertencia. El texto explica que esta fase de la polilla funciona como una advertencia silenciosa. Es la deidad permitiendo que las cosas terrenales en las que la persona puso su falsa seguridad se desgasten poco a poco. Con el propósito de que cambie de rumbo. Con el único propósito de que levante la mirada, reflexione y rectifique antes de que sea tarde. Pero luego viene el contraste violento. Si uno se hace de la vista gorda ante el abrigo agujereado, si se ignora la advertencia sutil de la polilla, el texto advierte que llega el segundo animal. La metáfora cambia sin previo aviso. Yo seré como león. Un cambio drástico. Y el documento lo describe como un quiebre repentino, una intervención devastadora. Es el momento en que toda falsa seguridad humana es desgarrada de un solo zarpazo. La sutileza desaparece completamente. Y para darle mayor peso a esta advertencia, el documento añade una capa de contexto teológico interesantísima, conectando este libro del Antiguo Testamento con el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. ¿Haciendo qué contraste? Hace un contraste analítico entre dos facetas de lo divino, el Cordero y el León.
Explica que, en la narrativa cristiana, la figura de Jesús se presenta inicialmente como un cordero manso que viene a salvar, ofreciendo gracia. Ajá. Sin embargo, el análisis advierte que los textos también indican que esa misma figura se manifestará como el león de la tribu de Judá para ejercer justicia sobre quienes rechazaron activamente la ética y la verdad. Es la tensión constante entre la misericordia que se ofrece y la justicia que finalmente se debe aplicar para restaurar el orden. Qué concepto tan denso y tan complejo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el punto de tanta dureza, de las polillas silenciosas y del zarpazo del león? El documento cierra su estudio enfocándose en el versículo 15 y explica lo que llama el propósito del dolor. La intención detrás de las consecuencias. Habla de que la divinidad decide retirarse a su lugar. Como quien da un paso atrás, cruza los brazos y dice, ok, querían hacerlo a su manera, arréglense como puedan con los resultados. Y aquí es donde el análisis se vuelve sorprendentemente esperanzador a pesar de la gravedad de todo lo que hemos discutido. El documento aclara que la meta de este retiro divino no es la aniquilación ni el sufrimiento por el sufrimiento mismo. ¿Cuál es el objetivo central entonces? El objetivo central es provocar una reacción. El texto usa un término clave: hasta que reconozcan. El documento explica que debido a la terquedad humana, a veces es absolutamente necesario que se toque el fondo del barranco para destruir el orgullo. Tocar fondo para que la única opción física y mental sea mirar hacia arriba. Exacto. Y el texto usa una palabra histórica muy particular para ilustrar de dónde trataban de agarrarse estas personas para no caer. Asiria. Un detalle histórico crucial. El documento define a Asiria no solo como lo que fue, el imperio antiguo superpoderoso de la época con el que intentaban aliarse, sino como la representación de las soluciones humanas desesperadas. Es una actualización brillante del término. Históricamente, en lugar de corregir sus errores morales, los líderes intentaron pagarle tributo al imperio asirio para que los protegiera. Al final, Asiria los traicionó y los conquistó. Le salió contraproducente. Así que, traducido a la modernidad, Asiria representa nuestros contactos políticos de alto nivel, nuestras cuentas bancarias en paraísos fiscales, Nuestros equipos de abogados corporativos. todas esas alianzas terrenales de poder a las que corremos cuando las consecuencias de nuestros actos nos alcanzan. El documento sostiene que el propósito de esa crisis final es dejar que esa Asiria moderna fracase rotundamente. Que el dinero no alcance para callar el escándalo. Que los contactos influyentes ya no contesten el teléfono, porque solo en ese aislamiento y angustia total, la humanidad se ve acorralada y obligada a dejar de fungir, a buscar soluciones de raíz y sobre todo admitir su responsabilidad moral. Es un despojo absoluto de toda la arrogancia humana. Y bueno, acercándonos ya a los últimos minutos de nuestra sesión, es indispensable traer todo este compendio de historia y teología directamente a nuestro presente, hacer que el trabajo exegético aterrice en el asfalto. Claro, dándole un resumen imparcial de los puntos clave, vemos cómo este documento funciona como un espejo psicológico impecable para examinar el comportamiento humano contemporáneo. Nos obliga a vernos a nosotros mismos. Más allá de si uno pertenece a una tradición religiosa o no, nos obliga a evaluar esas polillas silenciosas que podríamos estar racionalizando en nuestras propias vidas. Nos hace cuestionar profundamente si hemos estado, poco a poco, moviendo los linderos éticos en el entorno laboral. Justificando pequeñas corrupciones bajo la excusa de que así funciona el sistema. O si hemos creado una doble vida en nuestras relaciones personales, convirtiéndonos sin darnos cuenta en la montaña que hace tropezar a quienes confían en nosotros. Es un diagnóstico sumamente riguroso que no le da tregua a nadie. Pero, y esto es lo que vale la pena destacar como gran conclusión, el autor señala que el texto termina con una promesa en el horizonte. ¿A pesar de todo? A pesar de lo corruptas que hayan estado las columnas o de lo lejos que se hayan movido los linderos en medio de la noche, si existe un momento de crisis que detona un reconocimiento honesto y genuino, con transparencia, es posible hallar el camino de regreso. Es posible frenar ese rugido del león si se cambia la arrogancia por la verdad. Esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento final para dejar resonando a quienes nos escuchan. Algo que va un paso más allá de lo que expone el documento de manera directa. A ver, adelante. Si analizamos que en la antigüedad la gente llegaba a gastar fortunas llevando sus mejores vacas y ovejas a los altares en un intento desesperado por sobornar a lo divino y apagar el ruido de su culpa mientras seguían cometiendo fraudes, la pregunta es, ¿cuáles son las vacas y ovejas del siglo XXI?
¡Qué buena pregunta! ¿Cuáles son esos sacrificios modernos, muchas veces nada religiosos, que se utilizan hoy en día para comprar el silencio de la propia conciencia frente a las fallas éticas que se cometen a puerta cerrada? Será hacer donaciones gigantescas a obras de caridad. O tal vez el exceso de trabajo y el activismo social extremo para sentir que se aporta algo de valor. O tal vez es la construcción obsesiva de una imagen pública impecable y solidaria en redes sociales, diseñada para ocultar una vida privada que se está cayendo a pedazos. Es un cuestionamiento necesario para meditar con mucha calma. Uf, qué pedrada mental para cerrar nuestra sesión. Es una pregunta espectacular, de esas que incomodan, pero que son necesarias para llevarnos de tarea y masticarla durante toda la semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido, desmenuzando la historia, las metáforas y las duras realidades de este documento analítico. A quienes nos acompañaron en la escucha, la invitación es a seguir cuestionando las cosas, a no quedarse con la versión oficial, a seguir aprendiendo y sobre todo profundizando siempre debajo de la superficie. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Hasta luego. Hasta la próxima. Y recuerden seguir buscando la verdad detrás de las estructuras.